Hoy vamos a analizar a una de las figuras más oscuras de la historia moderna. Vamos a ver los orígenes de Adolf Hitler. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo es posible que un solo hombre llegara a amenazar al mundo entero? Pues para intentar entenderlo, las fuentes nos dicen que la historia no empieza con el hombre, sino con su país, con una Alemania que estaba literalmente al borde del colapso. Vale, empezamos con la primera parte. Una nación en ruinas. Vamos a ver cómo estaba Alemania justo después de la Primera Guerra Mundial. Para los alemanes de la época, el Tratado de Versalles fue, una humillación total. Se les culpaba de toda la guerra, se les imponían unas reparaciones económicas que eran imposibles de pagar. Y claro, esto generó una sensación de amargura y resentimiento por todo el país. Y con este panorama se formó lo que se podría llamar la tormenta perfecta. Por un lado, empezó a extenderse el mito de la puñalada por la espalda, esa idea de que el ejército no había perdido en el campo de batalla, sino que había sido traicionado por los políticos. A eso súmale una hiperinflación, pero una cosa brutal, ¿eh? La gente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar pan. Y en medio de todo este caos, la nueva República de Weimar, que era un intento de democracia, pues estaba siendo atacada por todos lados, por la izquierda y por la derecha. El ambiente era de una desesperación total, un país entero buscando a alguien que prometiera sacarlos de ese infierno. Y claro, en medio de todo ese caos es cuando aparece una figura que trae una promesa. Y esto nos mete de lleno en la segunda parte. Una promesa de grandeza, el ascenso de un demagogo. Y es que, si te fijas, es increíble cómo su mensaje encajaba como un guante con lo que la gente sentía. Que había humillación nacional, pues él prometía restaurar la grandeza alemana. Que la economía estaba por los suelos, él ofrecía trabajo y estabilidad. Caos político, pues él prometía una nación fuerte y unida. O sea, eran soluciones muy simples, muy directas y muy potentes para problemas que eran enormemente complejos. Y esto es básicamente la definición de un demagogo, ¿no? Alguien que apela a las emociones, a los prejuicios, en lugar de usar argumentos racionales. Y Hitler, según nos cuentan las fuentes, era un auténtico maestro en esto. Tenía un don para la oratoria que llegaba a ser casi hipnótico y lo usaba para mover a las masas a su antojo. Bueno, y su ideología se construyó sobre una base muy clara: encontrar chivos expiatorios. Le echaba la culpa a los criminales de noviembre, a los judíos, a los marxistas, a todos. Estas ideas, además, venían de lejos, influenciadas por un profesor de historia ultranacionalista que tuvo, y se reforzaron con toda esa amargura por la derrota en la guerra. Y todo este pensamiento lo acabó plasmando en su libro, Mein Kampf, que escribió en la cárcel. Ahí ya se veía una visión del mundo basada en la raza y en un antisemitismo que, ojo, ya hablaba abiertamente de exterminio. Vale, ahora vamos a ver cómo esa ideología se convierte en poder real. Pasamos a la tercera parte, la toma del poder, de activista a canciller. Su camino al poder fue una cosa curiosa, una mezcla de fracasos que supo convertir en oportunidades. Fíjate, en 1923 intenta un golpe de Estado, el putsch de la cervecería, y le sale fatal. Pero en lugar de hundirlo, le da fama en todo el país. Pasan 6 años, llega la Gran Depresión de 1929 y de nuevo él aprovecha ese pánico económico para ganar apoyos. Tanto que para julio del 32, su partido, el partido nazi, ya es el más votado de Alemania. Y eso le lleva a que lo nombren canciller en enero del 33. Y la guinda del pastel, el empujón final que necesitaba, fue el incendio del Reichstag solo un mes después. Y aquí está la jugada maestra, el punto de inflexión total, el incendio del Reichstag. Le echaron la culpa a los comunistas y fue la excusa perfecta. Sacaron un decreto que, en la práctica, le permitía al gobierno hacer lo que quisiera para salvaguardar el orden público. O sea, se suspendieron las libertades civiles, empezaron a arrestar a miles de opositores. Fue sin duda el paso clave para convertir a Alemania en un estado de partido único. Una vez que tuvo el poder absoluto, toda esa ideología se convirtió en política de Estado. Y con esto entramos en la cuarta parte, la ideología del odio. Vamos a ver la persecución sistemática de los judíos alemanes. Y esta persecución no fue algo improvisado, fue una escalada totalmente metódica. Primero empezaron con boicots económicos y muchísima propaganda. Después llegaron las leyes de Nuremberg, que básicamente crearon una segregación legal. De ahí se pasó a la violencia organizada y a cara descubierta con la Kristallnacht. Y todo esto paso a paso iba conduciendo al objetivo final que tenían en mente, la llamada solución final, el genocidio sistemático. Y ojo, que todo esto se hizo de una forma súper burocrática, súper detallada. Estamos hablando de que se aprobaron más de 400 decretos y leyes para restringir absolutamente todos los aspectos de la vida de los judíos. El objetivo era, claro, aislarlos por completo del resto de la sociedad. La Kristallnacht, la famosa noche de los cristales rotos, fue otro punto de no retorno.
Fue un pogromo, una paliza organizada a nivel nacional que se orquestó desde el poder, pero se vendió como si fuera una reacción espontánea del pueblo. Se quemaron sinagogas, se destrozaron negocios y miles de hombres judíos acabaron en campos de concentración. Fue el momento en que se pasó de la discriminación con leyes a la violencia pura y dura. Pero claro, las consecuencias de todo esto no se iban a quedar solo dentro de Alemania. Todo esto iba a llevar al mundo entero a la catástrofe definitiva. Guerra, genocidio y finalmente la caída del régimen. Llegamos a 1939. Después de haberse anexionado Austria y Checoslovaquia, la cosa no para. La agresión de Hitler va a más y culmina con la invasión de Polonia. Y ese fue el detonante, la chispa que encendió la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que, según todas las fuentes, él buscaba y deseaba activamente. Y la guerra fue, por así decirlo, el escenario perfecto para llevar a cabo el Holocausto, que fue un genocidio a una escala industrial, algo nunca visto. 6 millones de judíos fueron asesinados de forma sistemática en campos de exterminio, y junto a ellos otros 5 millones de víctimas, prisioneros de guerra, otras minorías, una auténtica barbaridad. Y para que nos hagamos una idea de su mentalidad, esta cita de los últimos días de la guerra es aterradora. Hitler llegó a culpar al propio pueblo alemán por la derrota. Dijo que no merecían estar vivos porque le habían fallado. Y hasta ordenó una política de tierra quemada, de destruirlo todo, lo que demuestra que al final su única lealtad era consigo mismo y con nadie más. Y su final llegó el 30 de abril de 1945. Con las tropas soviéticas ya casi llamando a la puerta de su búnker en Berlín, Hitler se suicidó. Parece ser, según cuentan las fuentes, que tomó esta decisión muy influenciado por lo que le había pasado a Mussolini, cuyo cadáver fue profanado públicamente unos días antes, y Hitler quería evitar algo así a toda costa. Así que al final la historia nos muestra cómo una crisis nacional muy profunda, sumada a la humillación y a la desesperación económica, puede crear el caldo de cultivo perfecto para que una ideología catastrófica eche raíces. Y la pregunta con la que nos tenemos que quedar es, ¿qué lecciones podemos, o mejor dicho, debemos aprender de todo esto hoy en día?